Satoshi maníacos de la criptoesfera profunda, durante las últimas 48 horas el mercado cripto no ha respirado. Literalmente, vimos una caída tan rápida que parecía un derrumbe estructural, y justo cuando el sentimiento se tornó bajista extremo, llegó una recuperación inesperada que ha dejado a traders y analistas cuestionando quién está manejando los hilos detrás del precio. Bitcoin se desplomó, absorbió ventas masivas, y luego volvió a escalar niveles como si hubiera una mano oculta defendiendo soportes críticos, mientras Ethereum recuperó terreno y Solana mostró un rebote que nadie tenía en sus modelos. Lo interesante aquí no es solo el movimiento de precio, sino cuándo ocurre. Coincide con ajustes regulatorios, informes bancarios que mencionan asignaciones cripto del 1% al 4% y declaraciones de políticos que quieren suavizar normas en Europa del Este. Por lo tanto, esta volatilidad no parece ruido, sino reacción directa a un tablero en el que gobiernos, bancos y grandes jugadores están tratando de posicionarse antes del próximo trimestre. Y lo más intrigante es que, al revisar cada noticia de hoy, desde ETF institucionales hasta leyes para juegos Web3, hay un mensaje silencioso que se repite: están preparando el terreno para decidir quién controlará Bitcoin en 2025. Aquí empieza nuestro análisis. Strategy publicó un desglose de su plan Bitcoin y lo realmente sorprendente es que no están buscando un rally alcista inmediato, sino inducir movimientos de venta controlada en los rangos $91.000 $84.000, lo cual podría parecer contraintuitivo. Pero me puse a investigar por qué estaba sucediendo y encontré que, por lo tanto, esta presión a la baja permitiría absorber BTC en zonas limpias de liquidez institucional antes de que Wall Street retome actividad fuerte en enero. Además, mencionan fechas concretas entre el 11 y el 22 de enero, algo muy extraño porque casi nunca dan ventanas tan precisas, lo que provoca que muchos traders minoristas piensen que el mercado va a caer, mientras las ballenas simplemente esperan que vendan con miedo y se desprendan de posiciones que de otra forma no soltarían. Y lo que ocasiona que esta noticia sea especialmente relevante es que deja abierta una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia de que Bitcoin parezca débil justo antes de los ETF Spot? Estaba escondido a simple vista, pero no es la SEC, es Wall Street. Durante las últimas 6 semanas, las acciones estadounidenses relacionadas con Bitcoin, especialmente empresas mineras, trusts cotizados y fondos indirectos, han caído entre 47%, lo cual puede parecer una señal de debilidad estructural, pero en realidad representa el colapso del viejo sistema de proxy trade, porque invertir en empresas cripto ya no es suficiente cuando existe expectativa real de ETF Spot. Por lo cual criptonautas, muchas instituciones están abandonando la exposición indirecta y buscando Bitcoin físico o custodio seguro, y eso, además, podría generar un salto en volumen durante enero en exchanges regulados que ya tienen acuerdos con bancos tradicionales. Entonces, esto no es miedo, es migración y realineamiento de liquidez. Atkins, excomisionada de la SEC, aseguró que el organismo tiene suficiente autoridad para regular criptomonedas sin nuevas leyes a partir de 2026, lo que en términos prácticos significa reinterpretar marcos normativos existentes y aplicarlos a tokens, contratos inteligentes, liquidity pools y herramientas DeFi completas, y aunque parezca algo todavía lejano, con esto la SEC podría seleccionar un caso ejemplar y convertirlo en jurisprudencia contra plataformas con TVL superior a los $2.000 millones. Así que, por otro lado, gladiadores del cripto, esto obliga a proyectos en Ethereum, Polygon y Solana a prepararse para auditorías legales, cumplimiento fiscal y trazabilidad completa. Entonces, de manera que no se trata de si regularán, sino de ¿a quién elegirán para demostrar poder? Rusia está haciendo literalmente todo lo contrario. Mientras tanto, Rusia está considerando flexibilizar normas sobre criptomonedas, como mecanismo directo para mitigar sanciones occidentales, lo que llevaría a bancos estatales a utilizar BTC, stablecoins y monedas digitales soberanas como instrumentos de comercio internacional sin depender de SWIFT. Y esto, además,
abre la puerta a algo estratégicamente explosivo porque empresas energéticas podrían facturar exportaciones en USDT o incluso yuan digital, por lo cual se rompería parcialmente la presión financiera de Occidente en contratos energéticos, algo que hasta ahora era impensable. Entonces, lo más inquietante no es que Rusia lo plantee. Lo inquietante es que China podría acompañar este modelo mediante minería con electricidad barata en Siberia y Kazajistán, y ahí el tablero global cambia para siempre. ¿Sabes qué sector podría explotar si esto pasa? Web3 Gaming, curiosamente. El famoso Clarity Act está siendo evaluado en Estados Unidos y contiene una cláusula aparentemente pequeña que podría decidir si los tokens de juegos Web3, Gala, Inmutable X, Illuvium, Axie, Sandbox, juegos P2E integrados en ecosistemas NFT se clasifican como valores con requerimientos regulatorios, lo cual empujaría a estudios independientes y pequeños desarrolladores fuera del sector, pero si esa cláusula se modifica o se rechaza, entonces vendría un ciclo de adopción masivo desde gaming tradicional hacia cripto durante los próximos 18 meses, impulsado por recompensas tokenizadas, economías virtuales y migración generacional. Además, esto modifica el comportamiento de inversión porque los jóvenes no quieren bancos ni papeles impresos, quieren activos digitales con utilidad real dentro de mundos virtuales y coleccionables interoperables. Para comprender hacia dónde va todo, hay que ver qué está diciendo Bank of America. Bank of America está respaldando públicamente una asignación entre 1% y 4% de cartera institucional en cripto, lo cual no parece enorme en superficie, pero representa una señal crítica porque abre la puerta a ETF Bitcoin integrados automáticamente en portafolios de riesgo controlado. Por lo tanto, cripto rebeldes, no será el cliente quien pida Bitcoin, será el sistema quien lo asigne por diseño. Y además este tipo de estructuras suelen combinarse con robo-advisors, bonos gubernamentales y fondos mixtos con diversificación anual, algo que ya vimos en modelos similares aplicados a oro y materias primas. Entonces, Goldman Sachs compró Innovator por $2.000 millones para acelerar esta transición. Y aunque mucha gente no presta atención a este tipo de adquisiciones, lo que verdaderamente importa es quién está construyendo la infraestructura de entrada silenciosa para billones. Porque ese dinero no entra en un exchange minorista, entra en custodia institucional blindada. Esto podría ser el primer impulso real hacia un estándar global de exposición cripto automática. Bitcoin precio actual, $91.991 en un escenario general de incertidumbre. Si mantenga soporte relevante podría buscar nuevos impulsos, pero cuidado, una ruptura bajista podría llevar a una corrección significativa. No hay resistencia inmediata, pública concreta en estos datos, así que hay que estar atentos al volumen y contexto macro. ETH precio actual, $3.020, según análisis técnicos recientes, ETH toca la resistencia de la media móvil de 20 días, $3.109, si logra romperla con convicción, los próximos objetivos alcistas podrían situarse hacia los $3.350 a $3.540. En caso de rechazo aquí, un retroceso hacia soporte en $2.623, posiblemente hasta $2.400 entraría en juego. Sol precio actual, $139, Sol ha perdido fuerza tras haber fallado romper resistencias anteriores. Si continúa la presión vendedora, los próximos soportes importantes pueden estar en $130 y $118. Solo con un rebote claro y volumen podría aspirar a recuperar niveles superiores, aunque el momentum a corto plazo se ve débil. XRP precio actual, $2.17, parece estancado en un rango. La media móvil de 20 días, $2.20, actúa como resistencia inmediata. Si logra superar la media 50 días, $2.34, podría buscar subidas hacia la línea de tendencia bajista. Pero si cae bajo $2.14, estructura bullish se debilita y soporte inferior cobra relevancia. ADA precio actual,
4.299 centavos. Desde un contexto técnico amplio, ADA sigue en rango, con resistencias históricas y soportes relevantes que delimitan su estructura. Si los compradores logran empujar por encima de resistencias de rango, puede haber potencial moderado. De lo contrario, la estabilidad estructural sigue siendo frágil. DOG precio actual, 1.463 centavos. El sentimiento técnico reciente no es especialmente optimista. DOG necesita volumen y catalizadores fuertes para intentar recuperar niveles superiores. Si no hay reacción alcista, riesgo de que siga en rango o caiga hacia soportes menores, nada indica por ahora fuerza suficiente para un breakout claro. Satoshi maníacos, criptonautas y surfeadores de la blockchain, esta noche el mercado no está dormido, está respirando antes de un salto que nadie sabe si será vertical o devastador, pero lo que sí está claro es que Strategy quiere provocar ventas, la SEC prepara regulaciones para 2026, Rusia abre la puerta a la descentralización como estrategia geopolítica, juegos Web3 dependen de una ley aparentemente insignificante, y bancos como Bank of America y Goldman Sachs están construyendo un túnel secreto para meter Bitcoin en carteras institucionales dentro de productos financieros tradicionales. Así que, Satoshi maníacos, dime algo en comentarios. ¿Crees que el dinero real llega primero desde gobiernos o desde la generación gamer que vive en criptomonedas sin pedir permiso? Suscríbete y comparte este vídeo, porque esto es Satoshi Manía Cripto, y aquí estamos juntos en el campo de batalla, no viendo el mercado, sino peleándolo. XD.